Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en el conversatorio del día de la fecha. Hoy es el cuarto encuentro del seminario de sistematización de las intervenciones sociales. Vamos a estar compartiendo hoy las exposiciones de compañeras graduadas, que hace algunas un poquito más, otras recientemente se han graduado de nuestra facultad, de nuestra carrera de trabajo social, y van a compartir junto a nosotros algunas experiencias que giran en torno a la reflexión de la construcción de su problema de su problema, el problema social, digamos, que han detectado en la supervisión y luego cómo fue ese pasaje a un problema de investigación. Bueno, en principio agradecerles la participación de las expositoras, agradecerles a todos los que hoy van a formar parte del conversatorio y van a estar siguiéndolo por medio del vivo del grupo de investigación Problemáticas Socioculturales. En el día de la fecha no nos puede acompañar nuestra profesora adjunta, Paula Messini, porque está en otra actividad académica, así que, bueno, nada, hoy la vamos a extrañar, hoy no puede estar en el conversatorio, pero bueno, está en otra actividad también que se comprometió académica y está en este momento desarrollando otra actividad. Voy a presentar un poquito la idea central de hoy, ya le voy a dar el lugar a Luli, a María Luz, que también nos está acompañando, para poder presentar también después a las expositoras y empezar a conversar como hacemos todos los martes. Como siempre les decimos que si quieren ir dejando algún comentario o alguna pregunta puntual, alguna reflexión o la duda que pueda llegar a surgir a partir de lo que estamos conversando, lo pueden hacer por medio del Facebook y nuestros compañeros de cátedra nos van pasando los aportes y los vamos pasando por acá, por la plataforma, junto con los compañeros. Bueno, como les decía, hoy es el cuarto seminario, vamos a, como todos los martes, iniciar la actividad con este conversatorio y luego ustedes también, ya está de forma pública en el aula virtual, van a encontrar los materiales de trabajo que hoy van a constar de cada una de las expositoras pudo también desarrollar algunos materiales para poder presentar en el aula virtual, ya que quizás en el tiempo que tenemos, y aparte de hoy por suerte somos muchos, por ahí en el tiempo que tenemos para desarrollar no se puede profundizar tanto a la riqueza de los trabajos de investigación que se realizaron, así que van a encontrar en el aula virtual algunos otros materiales que complementan la presentación, y también van a encontrarse con el foro del día de la fecha, que tiene que ver con un trabajo práctico de orden un poco más conceptual, un poco más teórico, que recupera todos los encuentros anteriores en torno a los contenidos teóricos de la sistematización. Así que bueno, ante cualquier consulta, obviamente estamos a disposición, y bueno, y ahora le doy la palabra a Luli, así Luli puede presentar el conversatorio y a la primer colega. Bueno, muchas gracias Tami, bienvenidas a todas, muchas gracias por ser parte de esta cuarta clase del seminario de sistematización de las intervenciones sociales. El tema o la pregunta que nos nuclea hoy tiene que ver con recuperar aquellas investigaciones cualitativas que utilizan o han utilizado a la sistematización como metodología, a la sistematización de intervenciones sociales. Bueno, como este es un proceso en el que estamos también conceptualizando la sistematización, quizá muchas de las investigaciones no fueron mencionadas así, pero sí en su momento, ¿no? Pero sí lo que nos nuclea o lo que nuclea las investigaciones de todas las participantes es que parten de reflexiones críticas que han realizado de la intervención social supervisada. ¿Sí? En esta tríada que para nosotras es súper importante de intervención, sistematización y supervisión. Vamos a ir presentando a cada una o a las duplas de colegas una a una antes de su presentación para que se haga más dinámico. Así que yo ahora voy a presentar a Gaby Bru, que es la que va a comenzar contándonos cómo fue su proceso de construcción de tesis. Gabriela Bru es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, integra el grupo de investigaciones sobre familia, género y subjetividades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede de trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Se desempeña como docente del Departamento de Trabajo Social de nuestra facultad y su área de trabajo es la investigación social en el campo de la salud mental. La línea de investigación en curso busca realizar un aporte a los estudios sobre medicalización, género y salud mental mediante un análisis interpretativo de experiencias en torno al uso de psicofármacos por mujeres. La aproximación teórico-metodológica escogida pondera las experiencias y perspectivas de los sujetos sociales. En relación a estos temas, publicó artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Además, dirigió tesis de grado y de posgrado e integra proyectos de investigación vinculados al área de estudio. Bueno, Gaby, si me olvidé de algo, podés completar la presentación. Te damos paso a tu intervención en este conversatorio. Y bueno, les dejamos con Gaby que nos va a contar su experiencia. Bueno, a todos y todas, gracias a la cátedra, estoy muy contenta de poder participar de este espacio, de poca conectividad, así que si se corta vuelvo a los 3, 4 segundos, voy avisando por las dudas. Justamente de punteo, y digo, en todo caso, después habrá un espacio para seguir discutiendo, tal vez puedo ampliar alguna de estas cuestiones, ¿no? El punteo lo hice un poco esta mañana y que posiblemente después la suban como material. La primera cuestión que preguntaba era, bueno, ¿de dónde vienen las ideas y cómo se convierten en problemas de investigación? Es un tema de hoy, ¿no? Entonces, para empezar, cómo entiendo el diseño de investigación social, que es como un continuum, ¿no? De un polo emergente, como dicen algunos autores. Esto significa que hay cuestiones que están estructuradas desde el vamos, antes de empezar el proceso de investigación, y otras cuestiones que emergen. Esto se da a partir de tomar decisiones a lo largo de ese recorrido, decisiones que tienen que ver con cómo se recolectan los datos, cómo se analizan los datos, a quiénes entrevistar, por ejemplo, y también decisiones que tienen que ver con el programa de investigación. Ahora bien, todas las ideas se pueden transformar en problemas de investigación, porque uno a lo largo de la práctica profesional puede tener curiosidad e interés por muchos temas, pero estos se transforman luego en problemas de investigación. Bueno, ahí hay que pensar que la formulación de un problema de investigación es un proceso que se da de elaboración desde una idea inicial o interés por estudiar en algo a la formulación de ese tema en un problema investigable. Bien, ¿cómo podemos delimitar ese problema de investigación? Tenemos una idea, un interés por saber algo sobre un tema. Bueno, trabajemos en la formulación del problema. Bueno, ¿de qué manera trabajamos y cubrimos ese problema de investigación? Bueno, para eso hay distintos como motores, vamos, sugerencias de investigadoras expertas en el área, ¿no? Eso siempre hace el trabajo de investigación de manera colectiva y acompañado por otros, siempre es una forma. A veces pasa que los problemas de investigación vienen ya delimitados, ¿no? Por ejemplo, a veces se hacen convocatorias específicas, y laboratorio convoca a estudiantes avanzados de tal carrera para desarrollar X proyecto. Tiene una cerrada y los postulantes que quieran formarse en el área de la investigación, desarrollar ese tema, se pulan. Otras veces trabajar en determinadas instituciones que se convierten en escenarios privilegiados para la producción de conocimiento científico. Esto es justamente el caso de la práctica profesional, a la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar un trabajo de campo, de acceder a determinada documentación y de esa manera contar con un material muy interesante para poder abordar un problema investigable.
Otra vez viene de la lectura de material escrito, ya escrito sobre el tema, ¿no? A veces en esa lectura nos damos cuenta que o no fue investigado o ya fue investigado a nivel local, por ejemplo, o no en la actualidad. A veces los contextos resignifican determinados problemas de investigación y le dan especificidad. Y por otro lado, bueno, también la práctica profesional o preprofesional también ha sido un temas de investigación. Y aquí me voy a referir un poco a aquel momento, a yo más grande del grupo, en el año 2011, 2012, estábamos haciendo la práctica preprofesional con una compañera en Barro, en el Poder Judicial, en el marco de la supervisión, y en ese entonces teníamos interés y curiosidad por saber sobre algo específico. Hacíamos la práctica de una institución que se llama Curador Oficial, que es una institución que actúa como curador o apoyo para las personas que reciben sentencias de insanidad, inhabilitación o determinación de capacidad jurídica. Y en ese marco notábamos que algunas personas judicializadas tenían familia, sin embargo optaban por no ser su curador o su sistema. Y bueno, entonces nos preguntamos por qué es lo que pasaba en la familia, cuáles eran las configuraciones familiares que se daban en torno a las personas que experimentaban, que vivían padecimientos. Y bueno, así que primero la bibliografía me dimos cuenta que tal vez no había alguna investigación hecha a nivel local sobre el tema, y fue así que una idea y un interés por saber un poco más en el marco de la intervención profesional, en el marco de una intervención de trabajo social, se transformó en un problema de investigación. Bueno, luego desarrollamos la tesis y nos recibimos con ese trabajo de investigación, que fue un trabajo de investigación que se marcaba en lo cualitativo, ¿no? Trabajamos con entrevistas y un poco de revisión documental, pero fundamentalmente. Desde ahí surgió cierto interés por el desarrollo de la investigación, y justo fue en el 2011-2012, hacía muy poquito se había sancionado la ley de salud mental. Entonces, se está hablando de la Ley Nacional de Salud Mental. Esto, evidentemente, la ley concentraba e impulsaba también toda una serie de transacciones sociales, políticas, culturales, jurídicas, evidentemente. Entonces, eso también fue un contexto que favoreció la formación, la continuación de la formación en el área de la investigación para muchos cientistas, científicos y científicas sociales. Muchos empezaron carreras de formación en el área de la investigación social en ese contexto. Ese contexto daba un escenario predilecto para seguir profundizando y investigando el área de la salud mental y desde las ciencias sociales. A ver, voy poquito. Desde entonces me estuve formando en el enfoque cualitativo, ¿no? Y esta aproximación metodológica busca jerarquizar las experiencias y perspectivas de quienes atraviesan determinadas situaciones. Están interconectados. Cuando las preguntas se refieren a cómo se dan determinados procesos sociales, generalmente se recurren o cómo se cómo perciben el mundo, se acude a metodologías cualitativas. Hay un autor de investigación social, los cualitativos ofrecen una ventana para ver, ¿no? Y un tercer aspecto que me interesaba destacar es el para qué se utiliza este tipo de investigación, linkeando un poco con el punto anterior. Porque como decía, en el campo de la salud mental en los últimos años ha habido una gran producción bibliográfica
Y esto tiene que ver con la necesidad de registrar si se están derechos, registrar de qué manera están sucediendo las transformaciones sociales, legales, políticas y de qué manera están impactando en determinados sectores de la población, ¿no? Entonces, un poco que la investigación está al servicio de registrar qué es lo que está pasando en la sociedad. Y sin duda, a veces las investigaciones sociales no plantean directamente hacerlo. A veces no plantean que quieren registrar la implementación de o la evaluación de una política pública. Sin embargo, ofrecen material, ¿sí? Aunque no lo planteen directamente, ofrecen para poder registrar si eso efectivamente está sucediendo. Para finalizar, y ya voy cerrando, hay se plantea, ¿no? Como algo que se dice que investigar se aprende investigando, todos estamos más o menos en formación y en ese camino. Creo que es fundamental escribir, reescribir todas nuestras ideas, porque las ideas no surgen de primera mano o por primera vez, surgen una idea cerrada. Howard Becker, en Los trucos del oficio, justamente plantea eso y propone un montón de ejercicios que permiten sobre todo escribir y crear. Las ideas no surgen de eureka, sino sobre todo de un proceso de escritura, pero sobre todo de reescritura. Así que bueno, a disposición y ahora seguimos conversando. El micrófono no me quería andar. Muchas gracias, Gaby. Por momentos se cortaba un poquito, pero vos anticipaste eso de la señal del lugar donde vivís. Igual se puede entender bien y además también, como decíamos al principio, en el aula virtual van a encontrar un video de una entrega que le hicimos a Gabriela en función de todo bueno, del tema de hoy para compartir con todos ustedes. Aclararles también, contarles que, bueno, Gabriela está cerquita de Mar del Plata, ahí por la zona de Camet Norte. Tenemos las compañeras que ahora vamos a presentar, que están en la localidad de Mar de Ajó, del Partido de la Costa. Carla Arriola está en Madrid y Mica Sánchez está en Buenos Aires. Así que hoy estamos repartidos en el mapa por diferentes lugares, y lo cual es todo un esfuerzo ahí de las compañeras. Noelia Paz está en una compu de una de sus amigas, por eso también le figura el nombre de otra persona, en un esfuerzo de sincronicidad y de poder encontrarnos. También puede ser que, bueno, que la conectividad a veces falle y que bueno, estamos todos muy, muy lejos, pero cerca a la vez en ese espacio. Así que vale la aclaración en ese sentido. Bueno, las voy a presentar entonces a las compañeras de la Costa. Son graduadas de la extensión áulica del Partido de la Costa, como decía recién. Están en ese momento en la casa de Paula Machi, en la localidad de Mar de Ajó, en una situación de fase distinta también en la que estamos atravesando en Mar del Plata, así que también por eso se pueden estar reunidas de esta manera. Bueno, Paula Andrea Machi es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha completado y aprobado el tramo de formación pedagógica, posee postítulo en políticas y programas socioeducativos y ha cumplimentado el curso de prácticas procesales. Se ha desempeñado profesionalmente en la Secretaría de Desarrollo Social del Partido de la Costa, en el área de Servicio Social Comunitario. También el dispositivo móvil A Tu Puerta y en el campo de educación como orientadora social del nivel primario, secundario y educación especial. Actualmente es orientadora social y perito trabajadora social. Y Fabiana Marcela Cousido es licenciada en Trabajo Social, también recibida por esta universidad, cursó la extensión áulica. Se ha desempeñado profesionalmente en el Servicio Social de Comunidad y en el dispositivo móvil A Tu Puerta. Es un equipo interdisciplinario de abordaje territorial, dependientes de la Dirección de Acción Social del municipio de La Costa. Realizó cursos de prácticas procesales, seminarios de la especialización en abordaje transdisciplinario en violencia de familia y de género, de la UBA, y el posgrado de actualización en salud social y comunitaria de la misma universidad. Actualmente ejerce su profesión en el Servicio Social del Hospital Carlos Macías de la localidad de Mar de Ajó, y también es perito trabajadora social. Así que, compañeras, las escuchamos.
Hola, me parece que no se escucha del todo bien. Quizás, Voy a ver. a ver, ¿Querés que apague la cámara? O acercando, ¿Apago la cámara? acercando ahí el micrófono. y capaz pueden tener mejor, sí, mejor señal. Probemos así, a ver. Una lástima, porque es lindo verla. A ver, Ahí, ahora. ahí Tami sale mejor. ¿Sale mejor el sonido ahí? Sí, 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 sí. Sale Genial. mejor. Bueno, hice yo la práctica con características rurales en el año 2000 que pasó. Tal cual. Y bueno, a partir de la práctica empezamos a visualizar situaciones que por ahí me generaban interrogantes, como era la violencia que ejercían los niños que concurrían a la escuela primaria, tiene características rurales y con jornada extendida. Ellos a las 8 de la mañana eran a las 4 de la tarde. Esto que decía la compañera Gabriela de escribir y reescribir, también pensaba lo importante de y reescribir es repensar. Todo el tiempo, viste, como que se te vienen un montón de preguntas y tratando de buscarle la salida. Se suma Fabi a esta sistematización para la tesis, la hicimos en conjunto, ella hizo su práctica en salud, pero incumbencia por el lado de la violencia, bueno, así que pudimos sumarnos y la verdad que salió un trabajo maravilloso, a pesar de lo que era el territorio, ella también tenía un recorrido y conocía el lugar, es muy cerquita de Mar de Ajó, el paraje Pavón en realidad pertenece al partido de General, pero está a solo 3 kilómetros de Mar de Ajó. Yo se los digo como para que se ubiquen en el territorio, que eso también nos marcó un montón la temática, ¿no? Definir bien el territorio en donde se producían estos hechos de violencia. De Santa Teresita y siempre, bueno, en las clases de supervisión, todas las cosas que iban sucediendo en la práctica de cada una y ver lo que sea en común, lo que nos parecía totalmente distinto. Y es la idea de Paula Meschini de sumarnos, porque yo inicialmente iba a hacer de género, digamos, y cómo se podía ligar esto a la vinculación con el modelo agroexportador. Entonces, surge la idea de que había situaciones de violencia, tanto en los niños también, y dijimos, bueno, ¿cómo no poder vincular estas dos cosas? Además, un recorrido histórico sumando esto del análisis del modelo agroexportador y cómo guiaba en la formación de ese lugar y de lo que se daba en las personas. Nuestro primer interrogante, así el más fuerte que tuvimos, acerca de cuáles son las formas a través de las que se enseña y se aprende el sostenimiento de un orden desigual a pesar de la vasta institucionalidad y normativa que vamos. Si bien con Fabi fuimos viendo que a medida que fue pasando el tiempo se fueron modificando. Sí, se fueron, sí, y mucho mejor cómo nos fuimos apropiando de las leyes, como por ejemplo desde la escuela primaria, la ley de educación sexual integral es como que hizo un gran quiebre en la nosotros lo que pudimos ver es que los únicos que interpelaban e interrogaban a esta problemática eran o el equipo de orientación escolar de la escuela, pero en las familias hay una naturalización de la violencia que es como que todavía hacía el quiebre era la escuela. Al principio nos centramos en violencia y después lo que más nos impactó es que abusos sexuales intrafamiliares lo que más sufrían estos niños. Nosotros tomamos el periodo de nenes de primero a tercer grado, que era por ahí quizás donde nos era más fácil llegar a las situaciones. Y bueno, también hicimos entrevistas a los directivos, a los profesionales que trabajan en la institución, y bueno, porque eran
justamente los que cuestionaban las conductas de estos adultos significativos para estos niños. Entonces, el poder hacer entrevistas, la idea en un principio también fue darle voz a las personas que estaban sufriendo estas situaciones de violencia, también estaban atravesadas por esto de las conductas relacionadas con el patriarcado, ¿no? Y que se sostenía el silencio dentro de las familias, de las situaciones de violencia que no solo vivían los niños, sino que también podían ser atravesadas por... Y la idea era en un principio darle voz, pero eran tan problemáticas las situaciones que no se pudo desde poder acercarnos, porque la mayoría de las situaciones estaban por ahí judicializadas o ya había intervenciones del servicio local, entonces hubo toda una red. Y fue la que nos dificultó esa parte que fue nuestra intención en un principio, y entonces nos abocamos a los discursos justamente de todos los docentes, directivos y profesionales que trabajaban dentro de la institución. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en tiempo, Dani? Va muy bien. Yo les puedo hacer una pregunta, voy a hacer volver un poquitito para atrás. Esto se cortó un poquito en la parte que ustedes estaban contando. Ustedes empezaron a pensar que se iban a centrar más sobre todo en el tema de la violencia. Y después empezaron a explicar en cómo fue girando ese problema de investigación, y ahí se cortó un poquito, me parece. Este es un tema importante, me parece, para resaltar, si lo pueden recuperar un poquito nuevamente. No sabemos exactamente qué se cortó. No, estaban contando, capaz, bueno, uno porque también ha escuchado por ahí en otras ocasiones y hemos ido acompañando un poco ese proceso, pero bueno, en principio parecía como un problema que estaba ligado más a la violencia, ¿no? Y ahí ustedes empezaron a contar qué otras prácticas empezaron a ver o qué otras cuestiones fueron más complejas, y no se centraron, no fue una tesis que se desarrolló en torno solamente a la violencia. Viendo las situaciones de violencia tan naturalizada por los niños, nosotros empezamos a repensar todas estas cuestiones, no solamente los discursos de los docentes y todo esto que nosotros veíamos, sino que además problematizar las instituciones, qué pasaba con esas familias, cómo estaban, por qué había tanta resistencia al cambio, o por qué por ahí esto eh, de los derechos que se estaban tratando de hacer visualizar desde la escuela, y en un momento nos encontramos con la resistencia de esos adultos a todos los cambios que la escuela proponía. Entonces, realmente hicimos todo un trabajo que nos llevó a ver el origen de las familias, cómo se constituyó el lugar, qué relación tenía con lo histórico, con lo político, y bueno, fue como replantearnos un montón de cosas a través de la visualización de estas situaciones de violencia. Después, de la tesis para ser publicada por EUDEM, ahora ya está en formato digital. Por el tema de la pandemia todavía no lo tenemos físico, pero ya está para hacer la descarga. También tuvimos todo otro proceso. Nuestra tesis es enorme, así que también hubo un proceso para transformar la tesis en libro. Así que estamos re orgullosas de todo el recorrido que hicimos. Ahora lo vamos a compartir también por acá por el Facebook, el enlace. En la clase de hoy pusimos el enlace de la editorial EUDEM, que es donde van a poder encontrar los textos que están publicados, en principio para hacer un recorrido por la editorial de quien no ha visitado esa página, pero por otro lado está el catálogo a disposición de los textos digitales, y donde van a encontrar ahí tanto el de Gabriela como el de Paula y Fabiana, como el de María Luz.
que son los textos de trabajo social publicados por la editorial Euden, que es la editorial de nuestra universidad. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabi, gracias, Paula. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con la participación de Camila Mella y de Carla Arriola, a quienes voy a presentar, y tuve el honor y el gusto de acompañar también en su proceso de escritura de la tesis como codirectora junto a Paula Meschini, así que es un gusto enorme encontrarlas acá y volver a verlas. Cami Mella es licenciada en Trabajo Social, se graduó en el año 2018 en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Su tesis se realizó en base a una sistematización tomada como una forma de investigación social no positivista de la práctica preprofesional en el Centro de Salud número 2 de la ciudad de Mar del Plata. La tesis que las chicas escribieron juntas se tituló Reproducción social e intergeneracional de la maternidad adolescente y estrategias familiares de vida en el Centro de Salud número 2, Barrio Puerto de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, año 2015. Cami en abril del presente año rindió el examen en la ciudad de La Plata para realizar las residencias en salud y forma parte del claustro de graduados de la Facultad Tramala. Carla también se graduó en el año 2018, actualmente vive en Madrid, desde donde nos está acompañando, así que gracias, Car, por sumarte a pesar de la diferencia horaria y bueno, todo lo que ello conlleva. Luego de recibirse, recibió el título y en julio decidió irse a vivir a España. Antes de graduarse participó del programa Envión, del programa de acceso a la educación universitaria y de varios proyectos de extensión, el más significativo de ellos, que compartió con otra compañera de la cátedra, Dayana Brull, fue el Plan Fines de la Universidad. En la universidad. Actualmente está en proceso de homologación del título en España e hizo algunas entrevistas con la Cruz Roja que se vieron frenadas por el contexto de la pandemia, y está por empezar un curso de la Comunidad de Madrid sobre igualdad de oportunidades y su aplicación práctica en los servicios sociales, con la temática de género. Así que bueno, luego de esta presentación les doy la palabra. Cami y Car, ustedes se organizan entre ustedes cómo van a exponer. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, hola a todos. No sé si después quieren que les mandemos el video que tenemos del resumen más o menos de la tesis, ahí les sirve después para los estudiantes. Sí, bueno, buenísimo. Un poco lo que dijo Luli, nosotras hicimos la práctica preprofesional en el área de salud, las dos juntas, en el Centro de Salud número 2 de la zona Puerto de Mar del Plata. Lo hicimos en el año 2015, y bueno, a partir de la práctica preprofesional, a partir de diferentes entrevistas, la observación participante, concurrir a la sala. La sala, el área de servicio social, estaba dirigida a lo materno-infantil, o sea que la parte de servicio social atendía a madres o embarazadas y con niños de 0 a 6 años, así que bueno, nos concentrábamos más que nada en esa población, en lo que era el servicio social, y bueno, compartíamos los talleres, que en ese momento, en el 2015, había varios talleres con respecto a la maternidad, para la ayuda de las madres por edades, era bastante completo, y bueno, y a través de la observación y las diferentes entrevistas que podíamos visualizar, nos surgió un interrogante que empezamos a observar principalmente en los talleres del niño sano, que se dividían por días y cada día iba un grupo de madres, depende la edad del niño. Entonces, bueno, ahí van visualizando compartían diferentes experiencias o dudas, y los diferentes profesionales trabajaban para el cuidado y la ayuda para estas madres. Lo que pudimos empezar a visualizar nosotras como interrogantes era la cuestión de la maternidad adolescente y cómo estas madres adolescentes, tomamos la franja de edades de 15 a 18 años,
cómo se empezaban a cuestionar el tema de la maternidad a partir de la llegada de su primer hijo, y esto de recrear o transformar un poco su vida con respecto a sus proyectos de vida, a sus prácticas sociales, y esto de empezar a ver ciertas rupturas con la temática de lo intergeneracional en relación a la pobreza, porque eran, bueno, toda la mayoría de la población que asistía eran gente humilde, trabajadora. Entonces, bueno, esto de empezamos a ver esta ruptura en los cambios de que ellas querían para su vida, diferentes proyectos. Básicamente, nosotras lo que hicimos fue problematizar, digamos, lo que sería el concepto de reproducción intergeneracional de la pobreza, haciendo un recorte en lo que es la maternidad adolescente dentro del proceso de reproducción intergeneracional de la pobreza, y problematizamos a partir de eso. El eje central obviamente era la maternidad adolescente, pero también lo que tratamos de analizar o de ver, más que nada de interpelar, es cuáles son las prácticas sociales que se desprenden de esta situación, y bueno, y a partir de ahí pudimos desarrollar la tesis. También, bueno, lo que observamos era que, bueno, en este momento, por lo menos en el 2015, lo que nos sucedió es que nosotras, durante la práctica profesional de ese año, pudimos hacer algunas entrevistas para después la parte interpretativa de la sistematización, pero después tuvimos que hacer más entrevistas porque no nos habían alcanzado en el 2016, y ahí fue cuando realmente pudimos ver un cambio bastante importante con respecto a las políticas públicas que estaban implementadas en el 2015 en la salita y el cambio en el 2016. Se empezó a ver un panorama bastante más complejo en la ausencia. La salita realmente por lo menos esa salita donde estuvimos nosotras, la del puerto, es un lugar de mucha pertenencia para la población. Y realmente la población asiste para todo ahí, recurre a la sala. Y realmente había muchas políticas cuando nosotros estábamos, desde lo de planificación familiar que se daba, y realmente había anticonceptivos constantemente, lo que se necesitara, los controles ginecológicos, la asistencia a la maternidad era muy presente, y bueno, notamos que, por ejemplo, ya el 2016 cuando fuimos, ya había ciertos programas que no estaban, o que estaban en falta ciertos recursos, eso también, bueno, notamos. En realidad, perdón, Cami, se empezó a notar la ausencia del Estado en algún punto. Exactamente. A ver, más allá de los tintes políticos que cada quien pueda tener, la realidad es que nosotros, basadas en la experiencia, en principio las entrevistas nos mostraban, digamos, cómo las políticas públicas influían en la vida cotidiana de las personas a las que estábamos entrevistando. Y luego de un año, fue un año y algo, no mucho, vimos un contraste tremendo y de alguna forma el abandono del Estado por parte, a ver, en la salita, dentro de muchas cuestiones, y los profesionales de la salud intentando, digamos, tapar esos baches que el Estado estaba dejando en ese momento. Fue bastante impactante eso, y lo tuvimos que volcar en la tesis porque la realidad es que si bien la tesis no cambiaba, teníamos que dejar ahí eso plasmado, como para poder, digamos, también podría abrir un interrogante a futuro eso, pero bueno. Después, bueno, también lo que pudimos observar en esto, bueno, además de todas las entrevistas que hicimos, siempre notamos esto mismo. Por lo general, las chicas que estaban embarazadas o que habían tenido su primer hijo, vinimos un poco a desterrar esto que... Me parece ahí está. Se le cortó. Sí. Sí. ¿Estás, Cami, ahí? A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí, bueno, no, un poco pudimos visualizar esto del discurso tan dicho de que tienen hijos para cobrar planes, o todas estas situaciones que uno escucha en lo cotidiano y que están tan incorporados en la sociedad. Se le volvió a cortar. Debe tener algún problema de conexión, que si te venía bárbaro. No habían terminado ¿Estás, Cami? Ahí está. Sí, se te empezó a cortar, venía bárbaro, pero bueno, nosotros te avisamos. Dale.
¿Quieren que siga, Cami? Eso, ¿Cami? ¿querés retomar vos, Carla, hasta que... Sí, no, que un poco lo que Cami estaba diciendo es, bueno, que nosotras a partir de lo que podíamos ver de ese recorte de la realidad que estábamos haciendo, también de alguna manera podíamos deconstruir, digamos, estos conceptos que estaban tan arraigados en, digamos, en la sociedad, estos prejuicios con respecto a que porque son pobres van a tener hijos, o personas en situación de vulnerabilidad van a tener hijos más jóvenes, o cuestiones de, como decía Cami, para tener acceso a lo que sería un derecho social o a un beneficio social, digamos, nos quedamos embarazadas, un montón de cuestiones, digamos, que nosotras de una manera intentamos derribar, digamos, desde el lugar de la tesis. También lo que nos pasó es que no solamente nos encontramos con estos prejuicios, digamos, en lo que es lo cotidiano, en la vida o en lo social, sino que muchos autores hablaban de esto, fundamentando, digamos, estas posturas, obviamente que no desde algo, digamos, ay, se me fue la palabra a la cabeza. A ver, no desde un punto de vista cotidiano, sino que fundamentándolo con teorías y con distintas cuestiones que a nosotros nos sorprendía muchísimo y que también dejamos plasmadas, digamos, de alguna manera cuestionando esta situación. Sí, ahí, ¿me escuchan bien? Ahí está, sí. Bien, incluso también muchos autores, esto de ver a la maternidad adolescente como un riesgo o como algo negativo, y que nosotras realmente pudimos derribar un montón esos discursos, porque más allá de que las chicas a partir de esta llegada del primer hijo no querían volver a ser madres o querían esperar un tiempo bastante extenso como para retomar su proyecto laboral o educativo, lo que sea, es como que en parte hubo algo muy positivo en la llegada de ese. Me voy a cortar. Otra vez. Ella lo Sí. que decía es que lo que a estas mujeres madres adolescentes les traía el hecho de ser justamente madres, valga la redundancia, no era solamente, digamos, lo sorpresivo de tener un hijo, que en la mayoría de los casos era así, sino que les generaba un proceso de reconfiguración de su situación actual. O sea, ellas a partir de ese bebé que venía en camino, reconfiguraban su vida por completo. Y de una manera positiva, ese vuelco era positivo digamos, en su trayectoria, porque ellas venían, bueno, todas de familias en situación de vulnerabilidad, bueno, sin terminar la escolarización, la mayoría de los padres, etcétera, y la realidad es que a partir de eso, bueno, tenían intenciones de mejorar a futuro, o sea, tener un trabajo, estudiar, formar una familia, en algunos casos, en otros no, en otros solamente criar a su hijo, hije, solas. La realidad es que, bueno, digamos, notamos que esta maternidad lo que les traía era un cambio positivo, reconfiguraban, digamos, sus procesos desde otro lugar. Digamos, y ahí Sí, era como un motivo para... Siempre había un motivo y bueno, también lo que evaluábamos era esto, por ahí el rol de la madre principalmente, porque creo que casi todas, sí, no sé, creo que todas, ninguna tenía un vínculo de pareja con el padre de su hija, así que era como, bueno, un poco ellas tomar esto de protagonismo para el cuidado de su hijo, pero bueno, era algo positivo, no era una carga, sino que se transformaba en un motivo para mejorar su situación, para rearmar su vida, y bueno, y esto lo vimos como algo súper importante para destacar realmente. Y lo fundamental que era en ese momento, por lo menos, en ese periodo en que nosotras pudimos hacer la investigación, el acompañamiento de las políticas sociales y públicas. Porque ahí era donde nosotras veíamos las distintas posibilidades y el cambio de perspectiva futuro para esas mujeres también. No solamente, digamos, la iniciativa propia que tenían a partir del bebé que estaban teniendo, sino también que había un Estado que estaba presente dentro de distintas cuestiones. Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, bueno, en la maternidad también, bueno, en ese momento estaba Cunitas, que tal vez parece una tontería que lo que voy a decir, pero había muchas mujeres que no tenían acceso a comprarse un camisón, una cuna para su bebé y un montón de cuestiones. Otras veíamos cómo eso ayudaba, digamos, y contribuía, digamos, a su proceso. Y también otra cosa que destacamos por ahí de la sala
era que por ahí se faltaba hacer más hincapié en la cuestión de la prevención, quizás, porque ellas lo que siempre manifestaban era que, bueno, antes de quedar embarazada no tenían el acceso o no sabían incluso de los talleres que se daban en la salita para los anticonceptivos o alguna charla de planificación familiar. La prevención. Exactamente. Sí. Chicas, quería acotar una cosita, que a partir de escucharla, perdón, Cami, ¿estabas hablando vos? Es que no sé si no se le cortó, me parece, de nuevo. Ahí. Ahí está. No, que también a partir de escucharlas quería por ahí recuperar esto que ustedes, a partir de lo que contaban, también el atravesamiento de ustedes por parte de la participación en el movimiento feminista, también eso como que le dio un tinte re importante a la tesis en cuanto se empezaron a cuestionar toda esta cuestión de, bueno, me acuerdo que en un principio todos los textos que las chicas leían hablaban de maternidad temprana en vez de maternidad adolescente. Entonces empezamos a decir, bueno, ellas empezaron a preguntar, bueno, ¿temprana para quién? O sea, también la forma de conceptualizar los problemas sociales dicen mucho de esa realidad. Y bueno, y eso fue también posibilitado por la experiencia que las chicas venían transitando dentro del movimiento y demás, que me parece que fue un punto importante. Sí, también no sé si te acordás, Luli, el hecho de que al principio era maternidad adolescente y definíamos a estas mujeres desde el lugar de madre en un principio. Y empezamos a cuestionar también ese rol de decir, espera, estamos, digamos, ya nombrando a una mujer a partir de su rol de madre. Nosotras teníamos eso arraigado, inclusive, que nos costó un montón, hasta que entendimos que teníamos que cambiar ese concepto y eran mujeres, madres, adolescentes, porque en realidad, en principio éramos mujeres, bueno, ellas. Entonces, eso también fue un proceso bastante interesante desde ese lugar porque en un principio, si bien nuestro feminismo estaba ahí, digamos, nosotras no lo estábamos plasmando y cuando empezamos a cuestionarnos fue bastante interesante. Bueno, con tu ayuda y la de Paula, por supuesto. Bueno, igual, ¿querés contar un poco, Cami, que contemos lo de la estructura de la tesis? Dale, sí. Bueno, nosotras la hicimos igual para que lo vean que ahí está bien definido todo. Nosotros tomamos 4 capítulos que eran en referencia al marco teórico y después realizamos 3 capítulos en referencia a las interpretaciones a partir de las entrevistas que realizamos y la observación de los talleres. No sé, Car, si querés que los nombremos como para que queden. Sí, un segundo que no me los acuerdo de memoria y los tengo que leer. A ver, ¿dónde? Acá lo tengo. ¿Los tenés ahí? Dale. Los capítulos teóricos hicimos 4. Uno se llama Concepciones en torno a la reproducción social, las estrategias familiares de vida y las prácticas sociales. El capítulo 2 hablaba sobre la maternidad adolescente y la reproducción social. El capítulo 3, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los niños. Capítulo 4, políticas públicas y sociales de promoción y protección de derechos y con enfoque de género en el campo de la salud materno-infantil. Y bueno, y después en base a esos 4 capítulos desarrollamos 3 capítulos interpretativos, que ahí es donde hicimos, bueno, la relación con la práctica. El primer capítulo lo denominamos las estrategias familiares de vida implementadas por las mujeres madres adolescentes de 15 a 18 años de la zona Puerto, matices y rupturas en la reproducción intergeneracional de la pobreza. El capítulo 2, la singularidad de la maternidad después del primer IGE en las mujeres madres adolescentes de sectores populares de la zona Puerto, de la ciudad de Mar del Plata. Y el último, cómo es ser adolescente madre en sectores populares, una categoría que desde las prácticas no corresponde con la legislación vigente. Esos son los capítulos que hagamos nosotras. En realidad la riqueza de la tesis está ahí, radica ahí, porque es, digamos, los primeros capítulos son teóricos y recuperamos diversos autores
y eso fue, digamos, muy enriquecedor para nosotras desde el punto de vista teórico, pero la realidad es que los capítulos interpretativos son los que tienen la profundidad de lo que nosotras queremos decir y de alguna manera podemos poner en palabras, digamos, lo que tenemos para decir al respecto de esto. La realidad es que, bueno, está muy bueno el hecho de hacer una lectura, digamos, de los textos crítica y también recuperar tal vez algunas ideas de algunos autores que nosotras lo hacíamos mucho. El hecho de, a ver, leímos bastantes textos de lo que recuerdo y, digamos, no todos nos servían, en algunos los poníamos en un cuestionamiento y otros, digamos, lo que podíamos hacer era recuperar esas ideas que ellos tenían, porque muchas veces plasmaban lo que nosotros queríamos decir y no podíamos poner en palabras. Entonces, en ese sentido, fue interesante poder, bueno, leímos muchísimo a Elizabeth Schelin, ay, ahora no me los acuerdo todos, pero Schelin fue una de las, creo que es la transversal de nuestro Torrado, ¿qué? Weinerman, Torrado. Weinerman, Torrado, no me acuerdo más ahora, pero Schelin creo que fue la principal y la que más, digamos, nos apuntaló en ese sentido. Sí, bueno, y decir un poco que bueno, lo rico de la sistematización creo que es esto, el poder interpelar a través de la práctica la teoría y, bueno, hacer más trabajo. Estamos constantemente investigando y sistematizando nuestra práctica y creo que eso es lo rico de hacer la sistematización, el poder visualizar y poder interpelar la teoría y, como dice Carla, ser críticos con los textos, eso me parece que es lo más interesante. Y también lo que hicimos, que a mí me parece, que a mí me gusta el autor, que es Carballeda, que a mí también, recuperamos el concepto de pensar situado, digamos, porque de alguna manera, si bien la realidad que nosotras estábamos estudiando es un recorte, no es una realidad aislada, digamos, estaba atravesada por cuestiones contextuales, históricas, temporales, etcétera. Como decíamos, las prácticas sociales y también el tema de las políticas sociales y públicas. Y creo sí, que la influencia del Estado. Sí, creo que nada más. No, genial. Ahí por el Facebook están preguntando si pueden pasar la tesis también. Así que después, si quieren, después el video y la tesis la podemos, si ustedes nos autorizan, la podemos poner en el aula para que la puedan... Bueno, igual las tesis están siempre, creo que ya lo hemos comentado, las tesis están en la biblioteca de nuestra facultad. Ahora, en este contexto de virtualidad, nuestra bibliotecaria está tratando de poder tener el material digitalizado. Yo ya recuerdo, porque me estoy poniendo vieja, obviamente, y las de ustedes ya eran digitales. Si se entregaron de formato digital o entregaron en formato sí. papel. No, se entregaron de las dos formas, digital y... Sí, las dos. En esa transición. Entonces, se puede acceder a eso, pero bueno, si ustedes después nos las facilitan, también las podemos poner para que las lean. Sí, sí, les sirve también. ¿Cómo, perdón? No, que si les sirve también, yo hoy encontramos el plan de tesis, que creo que al principio es lo que más cuesta, y tal vez está bueno que lo tengan como un ejemplo, obviamente que cada uno lo hace desde su lugar, pero el plan de tesis es como que sirve bastante tener otros para orientarse. Tal cual. Justo antes de presentarla a Micaela, quería hacer una salvedad con eso y después al final, si quieren, retomamos por ahí algunas reflexiones y demás. Una de las particularidades que tienen estos espacios y la heterogeneidad de todos ustedes como invitadas es la posibilidad de mostrarle a los estudiantes a forma de ejemplo cómo se construyeron estas tesis y cómo, bueno, fueron estos diferentes formatos. Hoy conversábamos, cuando hacíamos la entrevista con Gabriela Abru, que nuestra ordenanza de presentación de tesis y nuestra unidad de nuestra facultad plantea la posibilidad de presentar un ensayo, una sistematización, una investigación. Pero no hay un esquema que esté planteado en esa ordenanza que debe ser de determinada manera. Eso es algo que se va construyendo con el equipo de trabajo, ¿no? Con directores y codirectores. Y se va aprendiendo y se va generando diferentes formatos, estilos, bueno, narrativas. Eso es un proceso que, como bien decían todos ustedes, se va adquiriendo, se va generando a partir de la escritura. Y justamente hoy tenemos diferentes formatos para mostrar, inclusive ya también cuando Noelia presente, ella va a mostrar cómo fue la presentación de su defensa de tesis. Entonces, considero que todos estos elementos, estos materiales, son una herramienta pedagógica para que nuestros estudiantes puedan tener y observar y puedan ir tomando también sus propias decisiones, como decía hoy
Gaby, que es un camino de tomar decisiones, la investigación y el desarrollo del trabajo final. Así que bueno, gracias, chicas. Re buena la presentación. Y vamos ahora Y bueno, espero que con les Micaela. sirva. Gracias. Mica, ¿estás por ahí? Así que Sí, te acá estoy, acá presento. estoy. Genial. Micaela Sánchez es magíster en trabajo social. Ella se recibió en nuestra facultad en el año 2012. En ese momento, antes de finalizar la carrera, realizó las prácticas preprofesionales en el centro de referencia perteneciente al Poder Ejecutivo Provincial. Su tesis de grado se denominó Adolescencia, Delito y Género, la realidad de las jóvenes en conflicto con la ley penal. Luego Micaela se trasladó a vivir a Israel y de ahí entre el 2003 y 2015 realizó la maestría orientada a la coordinación y dinámica de grupos en la Universidad de Tel Aviv. Su experiencia profesional es y ha sido acompañante y referente de estudiantes inmigrantes dentro del campus de la Universidad de Tel Aviv, trabajadora social en un centro de día para personas adultas con discapacidad motora, física y cognitiva. La mayoría de la población diagnosticada con parálisis cerebral, acompañamiento en otras patologías. Dentro de las tareas a realizar, realizó trabajo social individual, manejo de grupos, apoyo emocional y profesional a las familias, trabajo en conjunto de instituciones estatales, entre otras obligaciones. Y desde el 2018 al 2020 es representante para Argentina de la Agencia Judía de Israel. Micaela, si vos estás lista, te damos las gracias Dale. y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy emocionada, así que bueno, espero que se escuche bien y que se entienda bien. Bueno, como contó Tami, yo me recibí en la facultad. Flor fue mi codirectora de tesis y Alicia Jorge, que ahora está en su casa, fue mi directora de tesis. Yo realicé mi práctica profesional en el centro de referencia donde Flor trabajaba en ese momento dentro de la parte de justicia, por más que es una institución que pertenece al Poder Ejecutivo. Estaba dentro de los campos, estaba puesto en justicia ya que trabajaba con jóvenes en conflicto con la ley penal. Un poco la idea es para mí contar mi tesis. Yo también a las 2 semanas que me recibí me fui a vivir a Israel. Todavía vivo en Israel, ahora estoy un poco de paso por acá, en un mes me voy a vivir a Brasil y después dentro de 2 años vuelvo a vivir a Israel y vuelvo un poco a mi vida de allá, al trabajo que dejé, que es el que conté. Un poco mi paso por la profesión siempre fue como bastante intuitiva. Obviamente que yo sabía que lo que a mí me gustaba era el campo de la justicia y por eso elegí hacer la práctica profesional ahí, pero no entendía en el momento lo que significaba estar en un centro de referencia, ni que era toda una ley bastante nueva, todo lo que era la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, también todo lo que era el nuevo paradigma judicial. Así que bueno, empecé mis prácticas profesionales ahí con Flor, que era mi referente. A medida que fui avanzando en las prácticas y estando ahí con los jóvenes, entendiendo un poco también de qué se trataba el trabajo ahí, siempre me llamó la atención el tema de mujeres adolescentes vinculadas con la ley penal, con problemas con la ley. Entonces ya desde ese momento me puse un poco a investigar sobre este tema. Obviamente que para ese momento no había nada escrito sobre lo que era tipo el nuevo paradigma de jóvenes y la ley penal, y menos sobre género. Así que me pareció muy interesante poder realizar mi tesis desde ese lado, desde transversalizar los ejes de juventud, ley penal y mujeres. Me parecía como que hay algo muy interesante para hablar desde ese lado. Yo hoy estuve leyendo mi tesis, también me emocionaba mientras las leía, que la verdad que no la toco desde que me recibí, me parece que no la toqué más. Está en la biblioteca, ni siquiera está digital, así que después se las puedo mandar. Y algunos datos que encontré que por lo menos a mí me llamó mucho la atención en la tesis era que de los 650 legajos que había en ese momento, el centro de referencia abrió en el año 2006, y yo agarré los legajos entre el 2006 y 2010, y de los 650 legajos que había, solamente 21 eran mujeres y todo el resto eran hombres. Entonces, bueno, sentíamos con Flor y con Alicia que había algo para hablar desde ahí, para ver qué estaba pasando. Los objetivos de mi tesis fueron analizar cómo influye la perspectiva de género en las mujeres adolescentes con disposición de medidas alternativas a la privación de la libertad, y conocer cómo se utilizan distintas estrategias de intervención profesional desde el trabajo social con la población estudiada. Algo muy importante para resaltar también de esta tesis, por lo menos para mí,
es que, como dije antes, el tema de género no era un tema muy conocido, no era un tema que se hablaba mucho, no había nada escrito. La verdad que usé mucho material que me prestaron, que no era de Argentina, que muchas cosas venían de España o de Italia. Hablar sobre género en ese momento no era algo tan conocido, no estaba la ley de género, todo el tema de hablar del aborto tampoco estaba tan normal, todo el tema de violencia de género, todo el tema de educación sexual integral, la verdad que no estaba absolutamente nada en ese momento, entonces también era un poco como novedoso hablar sobre ese tema, justo hablando con Flor, pensábamos cuáles eran las tesis de la época, siempre como que hay temas que son como más normales y la verdad que todo el tema de género no lo era, así que nada, también nos parecía como bastante innovador hablar de eso, también de un campo profesional de la ley penal juvenil, de todo eso, como que tampoco había nada muy escrito, así que bueno, también por ese lado nos pareció como muy, muy interesante. Algunas de las conclusiones de la tesis, que la verdad que mucho de lo que hablan las chicas que hablaron anterior a mí es bastante parecido en todo el tema de la maternidad de adolescente o maternidad temprana, como le quieran llamar, pero en este momento, bueno, maternidad adolescente, también tiene que ver mucho con eso, o sea, es un tipo de población que, como ustedes contaban, carece de bastantes necesidades, a veces el tema de salir a robar es por necesidad, por mantener a su familia, por cuidar a sus hijos, por brindar cosas. Había mucha diferenciación en lo que eran las razones por las cuales las mujeres iban a delinquir y las razones por las cuales los hombres iban a delinquir. En algunos de los casos también llegamos a ver que la razón por las cuales iban a delinquir también las mujeres era por acompañar a sus parejas, y después las parejas subían y las que terminaban con un proceso penal en las mujeres, ya que ellas no sé, pueden no correr tan rápido o quedaban ahí o lo que sea. Entonces, también eran como factores muy interesantes a tener en cuenta al momento de analizar las variables de la tesis. Muchas también, todo el tema de venta ilegal de estupefacientes era para mantener a su familia, para continuar no sé, un negocio familiar de la suegra o de algún familiar que le decía con esto vas a ganar plata. Creo que eran como tipos de estrategias de supervivencia, me parece que les podemos decir también, que a diferenciación de lo que era, no sé, las razones por las cuales los hombres iban a delinquir era decir, bueno, me quiero comprar un par de zapatillas que no tengo. Estoy generalizando un montón, pero es parte un poco para mostrar también la diferencia de criterios. En relación a las parejas, bueno, como dije antes, o sea, la mayoría de las chicas se encontraban en pareja en ese momento, muchas también tenían hijos, muchas quedaban embarazadas durante el proceso. Algo también muy interesante para tener en cuenta el tema de las medidas que el juez les imponía o pensaba que eran adecuadas para ellas, y que muchas eran ocurrir al centro de referencia y tener un acompañamiento mucho más preciso por parte de los profesionales. En el centro de referencia se trabajaba en duplas, creo que hasta el día de hoy también se trabaja en duplas de trabajadora social y psicóloga. Entonces, este acompañamiento realmente era muy importante para poder primero pasar esta etapa de evaluación por parte del juez, para luego ser sobreseídas y también para poder planear qué estilo de vida querrían llevar después de pasar este episodio, o sea, conseguir un trabajo, algún curso profesional, llevar una vida mucho más ordenada, conseguir más estrategias de supervivencia. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos realmente funcionaba. Eso es un poco en relación a mi tesis. Bueno, como contó Tamara, yo después me fui a vivir a Israel y apliqué a un máster en la Universidad de Tel Aviv en lo que es dinámica de grupos. Yo siempre pensé que iba a trabajar con adolescentes, con jóvenes, y la vida me llevó por otro lado y terminé trabajando con personas con capacidades diferentes, pero creo que mi tesis y mi paso por la universidad me marcó mucho el tema de la perspectiva de género, que es algo que llevo conmigo hasta el día de hoy. Yo trabajaba hasta que volví a Israel con poblaciones que tienen capacidades diferentes. Muchos tienen parálisis cerebral congénita, que quiere decir que ya desde antes del nacimiento tienen la enfermedad desarrollada. Y cosas interesantes que me fueron pasando en mi trabajo, ya que son personas adultas las con las cuales yo trabajo, es que el tema del género, del ser mujer, te atraviesa todo el tiempo. O sea,
todo el tema también de la sexualidad de una mujer adulta que tiene un deseo sexual, que tiene un deseo de ser madre, pero que su cuerpo y su físico y su condición no se lo permite, también hay que buscar la forma de entender cómo trabajarlo, de cómo explicarlo, de cómo charlarlo, de cómo hablar con las familias, de cómo hablar con la persona, de cómo explicarle que a veces esos deseos no se pueden hacer realidad o desde qué lado se pueden hacer realidad, pero por el otro lado es una persona que tiene necesidades y sentimientos y por qué negárselos, si es porque tiene una patología congénita, si es porque tiene una capacidad diferente. Entonces, bueno, mi trabajo en la actualidad un poco tiene que ver con eso, de un poco reconocer a estas mujeres, entender sus necesidades, entender que también tienen aspectos propios de su feminidad que está bueno entender y saber cómo trabajar, que por más que tengan una capacidad diferente, ya sea una parálisis cerebral o dificultades en tareas cotidianas del día a día, también deben y merecen ser reconocidas como tales y ser respondidas sus necesidades. Así que eso es un poco lo que yo venía a contarles hoy a ustedes. No, gracias, Micaela. Te cuento que acá, les cuento a todas, en el Facebook están, bueno, agradeciendo todo lo que ustedes están compartiendo, sus experiencias, recuperando mucho la posibilidad de poder leer o conocer sus tesis, así que bueno, sí, a quienes todavía por ahí no tenemos esos materiales se los vamos a solicitar. Y bueno, por ejemplo, acá hay una compañera que plantea que ella está haciendo sus prácticas supervisadas en el centro de referencia también, entonces, bueno, como que les resulta muy interesante poder conocer estos recorridos que han hecho y estas producciones que han podido llevar a cabo a partir de estas experiencias concretas en las instituciones a partir de la supervisión. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si te parece, Luli, la presentás a Noé y después ya para el final hacemos unas reflexiones y algunos comentarios entre todas si están de acuerdo. Buenísimo, Tami. Muchas gracias, Mica, por compartirnos tu experiencia. Ahora voy a presentar a Noelia Paz, que en el CISCO ahí figura como Agustina Flamiño. Bueno, no es graduada de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, se graduó el año pasado y su tesis se denominó ¿Qué trato le damos a la trata? Trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Mar del Plata. Noé desde el 2019 participa en un voluntariado de la organización Nada es Imposible en el dispositivo que trabaja con personas en situación de calle, llevando a cabo un acompañamiento y conformando una red de contención y fortalecimiento de los lazos entre distintas instituciones de la ciudad, como así también programas municipales como el programa de asistencia a personas en situación de calle. Noé, te dejamos el espacio para que nos presentes lo que fue tu trabajo de grado y te agradecemos mucho por ser parte del conversatorio. Bueno, ¿me escucha bien ahí? Sí. Bueno, la verdad que gracias por la invitación, gracias por este espacio y por el poder compartir experiencias, que es lo que estamos haciendo, compartir experiencias. En mi caso en particular, como bien me presentaron, elegí hacer una tesis de trata de personas con fines de explotación sexual. Puse este nombre, ¿no? ¿Qué trato le damos a la trata? Como para jugar un poco con este interrogante que me surgía a mí luego de mi práctica supervisada, de cómo se trata a la trata en la ciudad de Mar del Plata, qué se hace, qué organismos existen, cómo se asiste a las víctimas y cómo interviene el trabajador, la trabajadora social en relación a la problemática. La particularidad de la tesis de investigación en este caso es que surge desde una ausencia. No en todos los casos, me gustó mucho lo que dijo Tamara en esto de que son distintas tesis, distintas miradas, distintas maneras de hacerlo, que no hay una sola forma, ¿no? de investigar y de que el proceso no hay un cronograma ni un programa donde diga cómo los pasos a seguir para hacer la sistematización. Me parece que eso es lo rico. En mi caso surgió a partir de una ausencia.
porque bueno, yo a partir del 2016 empecé mi práctica supervisada en la ONG En Red. En ese entonces era una ONG que asistía a víctimas de violencia de género, abuso sexual y trata de personas. Durante un año me incorporé en la ONG, participé con la trabajadora social en el área social de la ONG y también en el área de admisiones. Participé de entrevistas de admisión, participé de reuniones mensuales y semanales y de distintas actividades de la ONG, en lo que era todo en sí la práctica supervisada, ¿no? Y ahí es donde empecé, me llamó la atención esta ausencia. Durante todo un año de mi práctica había tenido contacto con víctimas de violencia de género y de abuso sexual, pero con ninguna víctima de trata de personas. Entonces, a partir de ahí empezaron estos interrogantes. ¿Dónde estaban las víctimas de trata? ¿Dónde iban a pedir ayuda cuando la necesitaban? Si existían otros organismos, otras organizaciones que yo no conocía, cómo trabajaban estas organizaciones, estos actores en la ciudad, cómo estaban conformados, cuáles eran los profesionales, se conocían entre ellos, formaban parte de una red, y cómo intervenía y cuál era el lugar que ocupaba el trabajador y la trabajadora social en ese sentido en relación a la problemática de la trata de personas. Entonces, por eso digo que surge desde una ausencia, algo que yo no pude ver ni tuve contacto, no supe cómo intervenir, porque no tuve la oportunidad en lo que es la ONG, y a partir de ahí me surgieron preguntas para saber. Esas preguntas me motivaron a buscar, a buscar más, a querer saber más, a querer entender, a descubrir, y el desafío era ese, era entender y saber cómo se hacía frente a esta problemática en la ciudad de Mar del Plata. No sé si Mati, que nos estás escuchando del más allá, puedes poner la hoja número 3 para que sea más dinámico nada más, y para que puedan ver un poco también la presentación de mi defensa de tesis, los objetivos. Entonces, bueno, después de las preguntas que me formulé, que quería conocer y descubrir, me planteé un objetivo general, que es conocer, analizar y reflexionar acerca de la intervención que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata sobre la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual. Y me planteé 3 objetivos específicos. El primero, caracterizar las políticas públicas implementadas en la problemática. El segundo, analizar la intervención que el trabajador, la trabajadora social lleva a cabo. Y el tercero, situar la realidad de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Es ahí donde empezó, gracias Mati, ahí están los objetivos. Yo igual después ya van a colgar la presentación en el aula y la van a poder ver completa. Bueno, y es a partir de aquí donde empecé a recabar información, empecé a tener de alguna manera el contacto con determinados actores, con determinados organismos, presentaciones de otras tesis, utilicé también, lectura de otras presentaciones, de otras publicaciones, y gracias a la guía de mi directora de tesis, Florencia Melvesic, docente de esta cátedra, y mi codirectora de tesis, la licenciada Mila Moltaldo, trabajadora social de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal, me planteé lo más rico que me parece que es mi tesis, que son las entrevistas, que es el tener contacto con esos actores, con esas personas, esos profesionales que trabajan día a día desde un organismo, una ONG, una mesa interinstitucional para erradicar la trata de personas. Entonces, bueno, ahí como ven en la pantalla, comenzó mi recorrido de entrevistas para conocer estos organismos. Empecé a través de la Oficina de Asistencia a las Víctimas, que trabaja la licenciada Mila Moltaldo, en red con estos organismos. Si querés, Mati, pasamos al segundo, a la hoja 16. Trabaja en red con, por ejemplo, el CAJ, ahí estamos, el Centro de Acceso a la Justicia, que está conformado por un equipo interdisciplinario de psicóloga, trabajadora social y abogado, donde realizan entrevistas, tratan determinadas cuestiones, además de la problemática de la trata de personas, intentan
lograr una atención integral en estos tres aspectos, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, si la víctima de trata tenía la necesidad, si querés pasar a la otra, Mati, si la víctima de trata tenía la posibilidad o la necesidad, sería la 17, si no me equivoco. Si la víctima de trata tenía la necesidad, las ganas de empezar una carrera universitaria, lo que se hacía, se trabajaba en red con la Secretaría de Bienestar Universitario, esta se comunicaba con el Servicio Social Universitario, y a partir de ahí, a través de la orientación vocacional en un primer momento, se la acompañaba para que se elija una carrera universitaria, y luego también, durante todo su camino universitario, a través del programa de becas, ya sea la de comedor o de apuntes, para que lo económico no sea un impedimento para seguir estudiando. La otra, la 18, si no me equivoco, también trabaja la Oficina de Asistencia a las Víctimas con el CABAC, el número 18, Mati. Bueno, ahí vamos, sigo hablando, si no, no hay problema. Con el Centro de Atención a la Víctima y Acceso a la Justicia, en este sentido también estaba conformado por un equipo interdisciplinario de abogados, trabajadoras sociales y psicólogas. En este sentido, es el CAC, que nombré al principio, es a nivel nacional, el CABAC es a nivel provincial, creo que es importante la aclaración. En este sentido, el CABAC ha sido muchas veces contactado para estar en los allanamientos, los prostíbulos, y también muchas veces en la Cámara GESEL, la psicóloga se encontraba, y la trabajadora social en la Cámara GESEL, luego de todo el procedimiento con las víctimas. Después, también a nivel municipal, podemos decir que la oficina trabaja con la Dirección de Políticas de Género. En este sentido, tienen un programa de beca de vulnerabilidad, donde se le ayuda a la víctima desde lo económico, y también tienen un equipo multidisciplinario conformado con distintos profesionales para hacer frente a las distintas cuestiones que sean de la vida cotidiana de la víctima, y que puedan ir trabajando a lo largo del tiempo luego de su rescate, ¿no? A nivel municipal también está la Oficina de Empleo Municipal. En este sentido, se buscaba lo que era la inserción laboral a través de programas como el Seguro de Capacitación y Empleo, y otros como la terminalidad educativa, la formación profesional, entrenamiento para el trabajo. Todos estos programas, de alguna manera, incentivaban a la formación, a la capacitación y a la pronta inserción laboral de estas víctimas, porque tengamos en cuenta de que hay toda una vulnerabilidad previa, ¿no?, que las lleva a un punto a ser fácilmente captadas, y mayormente es por lo económico, muchas veces la falta de recursos económicos. Entonces, bueno, era de alguna manera los distintos organismos con los que trabaja la Oficina de Asistencia a las Víctimas. También me encontré con un actor importante, a mi entender, que es la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas. Es una mesa de distintos actores variados, de distintas dependencias, de distintos organismos, donde confluyen, como por ejemplo representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Defensoría del Pueblo, de la Dirección de Políticas de Género, de ONGs como Enred y Alameda. Todos estos actores se juntan en la mesa para discutir temas de trata de personas, pero me parece que lo más importante que realiza la mesa es un trabajo de prevención y un trabajo en las escuelas de la ciudad, con un concurso anual de jóvenes contra la trata, que se lleva a cabo todos los años, donde de alguna manera acercan a los jóvenes a la problemática y charlan de determinados temas en cuestión, y la idea del concurso es que lo muestren todo lo aprendido a través del arte. Tuve la oportunidad de Consejo Deliberante el año pasado para ver la finalización del concurso y las premiaciones, donde han hecho canciones de puestas artísticas, trap, arte en pintura,
a través del arte y de distintas puestas, expresan todo lo aprendido con respecto a la problemática de la trata de personas. Y por último, las organizaciones de la sociedad civil con las que tuve contacto, la ONG En Red y la ONG Alameda. En ese entonces, cuando yo hice las entrevistas, en el año 2018 creo que fue cuando empecé con el tema de la tesis, eran dos organizaciones separadas que hoy en día están fusionadas. Se llama ONG Alameda En Red, y trabajan juntas. De alguna manera llevan a cabo un acompañamiento, una contención y todo un dispositivo con los profesionales, las psicólogas, para acompañar el tema de lo que es la denuncia y también todo lo que implica al proceso judicial a las víctimas. Bueno, y acá lo que yo, después todo lo que continúa en la presentación, que tampoco me quiero explayar mucho, no los quiero aburrir, que va a quedar colgado en el aula, es todo mi proceso de lo que es la conformación del marco teórico, partir de lo que es el protocolo de Palermo a nivel internacional, y después a nivel nacional, de la ley antitrata, como la llaman, la ley 26.842, y eso es en el capítulo 1, después en el capítulo 2, específicamente hablo de la trata con fines de explotación sexual, ya que todos sabemos que hay distintos tipos de trata. En mi caso en particular fue solamente mi tesis referida a la trata de personas con fines de explotación sexual. Después en el capítulo 3 lo que hago es hablar de las víctimas, ¿no? de lo que viven de manera previa a ser captadas y luego de ser rescatadas. Todo el proceso de vulnerabilidad previo y después, el proceso de revictimización, que también me pareció importante poder hablar de eso y destacarlo. En el capítulo 4 hablo de las políticas públicas que se llevan a cabo en sí con respecto a la problemática. En el capítulo 5, sobre la intervención en lo social, específicamente el rol del trabajador social en lo que es la problemática, cómo el lugar que ocupa, cómo actúa y cómo se debe intervenir de alguna manera, que era lo que yo quería saber, que me llamaba la atención y quería descubrir en todo este camino. Y luego hice también un apartado de tres subtítulos o títulos, podría decirse, con el análisis, el entrecruzamiento de estas entrevistas con lo teórico y también con lo que pude leer y con mis palabras claves, el entrecruzamiento de datos y este diálogo que siempre decimos entre lo teórico y lo práctico, que los denominé la trata de personas con fines de explotación sexual y sus políticas públicas, el primero. El segundo, la intervención en lo social, teniendo en cuenta el abordaje interdisciplinario, el enfoque de derechos y la perspectiva de género, y el tercer apartado, las víctimas y su realidad según los entrevistados. ¿Por qué las víctimas y su realidad según los entrevistados? Porque no tuve contacto con ninguna víctima, no hice entrevistas a víctimas, o sea que el objetivo de la tesis era qué trato le damos a la trata, es decir, en la ciudad de Mar del Plata, qué organismos, actores, profesionales daban respuesta a lo que es la problemática. Entonces el objetivo era conocer esos lugares, esas instituciones, esos organismos, esos actores, y no así tener contacto directo con víctimas. Pero sí pude, en este tercer apartado, y me parece importante, poder dejar plasmado la realidad de las víctimas, cómo son percibidas desde la mirada y desde estos profesionales que son los con los cuales ellas tratan o en distintas entrevistas han tenido contacto, según sus necesidades, potencialidades, habilidades, intereses, pude de alguna manera sí conocer a las víctimas a través de su mirada. Yo creo que el proceso de mi investigación fue rico. Pensaba cuando preparaba un poco poder compartir con ustedes esta experiencia, porque uno siempre arranca pensando en qué hacer. Me pongo del lado de los chicos, de los estudiantes que quizás nos están escuchando, de por dónde arranco, qué hago, qué de todo lo que me gusta y de todo lo que quiero investigo,
y siempre nos pasaba que lo que queríamos era un montón, y desde supervisión nos decían recorten, 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 lo cual tenían razón, porque en realidad uno puede investigar una problemática y una característica, un aspecto de esa problemática, y ya eso es un montón, y me parece que lo rico de mi tesis y de mi proceso fue descubrir en el camino eh, y dejarme preguntas me motiven ¿por qué? ¿Dónde están las víctimas? ¿Por qué no tuve contacto con ninguna víctima durante un año? Dejé que esas preguntas no pasaron desapercibidas y yo seguí, sino que dejé que me interpelen y me digan, me lleven a motivarme a querer leer, a querer descubrir, a querer averiguar, a empezar a preguntar. Me parece que eso es lo lindo, lo rico de este proceso, y como consejo a los chicos chicas y chiques que nos están escuchando del otro lado, es prestar atención en esas cuestiones. Una vez se propone cosas desde el principio, no sé si a todos les habrá pasado, pero desde el principio de que uno arranca la carrera, querés estudiar sobre algo, querés investigar algo, y mi tesis va a ser de esto. Y bueno, y después pasan muchos años en el medio, y la perspectiva cambia, y tu mirada cambia, y en nuestro caso, y lo que hoy nos lleva a compartir este espacio, la supervisión nos abre muchas veces puertas, caminos, espacios distintos a los que uno imaginaba. En mi caso, me llegó esta ausencia de no tener contacto, de no saber, de por qué no, y poder investigar y abrirme paso a encontrar 10 instituciones y organismos, actores, y seguro me faltaron muchos más, que trabajan por la trata para erradicar este delito de la ciudad, trabajan de distintas maneras, con distinta representatividad, con distintos recursos, desde lo municipal, lo provincial y lo nacional, pero me quedo con que son distintos profesionales que, a pesar de los pocos recursos, y también tomo lo que las chicas decían hoy temprano, siempre contextualizar, ¿no? Siempre situarnos en el contexto. Yo también la investigación la hice en un cambio de gobierno, no importa de qué sea cada uno, en dónde milite, digo, pero sí se notó la diferencia en el año 2016, la diferencia de las políticas públicas, dónde estaban orientadas, y cómo después, por distintos motivos, no se encontraban, ya los programas no existían, algunos estaban cerrados, y se hacía más difícil así la asistencia a las víctimas, ya sea desde lo laboral, desde una inserción laboral, como desde lo universitario, como desde lo psicológico. Pero me parece que me encontré con una gran red de profesionales que uno solo no podría hacer todo el trabajo. Me parece que lo valioso de esto es que es una gran red de profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, periodistas, distintos actores que tienen un objetivo en común, que no importa a qué organismo pertenezcan o dónde trabajen, tienen el objetivo de luchar contra la trata de personas y ponen todo su énfasis en eso. Me parece que eso es lo importante. Y a pesar de todo pronóstico, de todas burocracias, de todos los obstáculos, de los pocos recursos y del contexto en ese momento, lo seguían haciendo y seguían confiando en trabajar para transformar la realidad de una sola víctima de trata. Si quería estudiar, hacíamos todo para que logre entrar a la universidad y pueda seguir su carrera y no abandone, por ejemplo, por algo económico, y poníamos todos los programas a disposición para que eso pase. Entonces me parece que como reflexión y como modo de cierre, me quedo con eso. Me quedo con la cantidad de profesionales con los que me encontré, con el contacto que hice y con la manera de trabajar en red, y de que esta intervención que yo siempre me preguntaba, ¿y cómo se interviene con víctimas de trata? La única manera de intervenir, para mí, mi humilde consejo, es de manera integral, teniendo en cuenta todos los aspectos, desde el contexto, desde lo emocional, lo psicológico, lo laboral, y obviamente nunca olvidándonos de los intereses, las potencialidades y las habilidades de la persona que tengo enfrente, y la capacidad de escucha, ¿no? Donde muchas veces, por sus distintas experiencias familiares, trayectorias de vida, se han encontrado en esa situación de vulneración de derechos en todos sus ámbitos.
de la educación y desde el más básico de la libertad, el de la vida. Entonces, la capacidad de escucha frente a estas personas que tienen necesidades, que tienen habilidades, que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de estudiar. Entonces, bueno, ser capaces de eso, de poder tomarlo y poder de alguna manera ser mediador, trabajar con el otro para lograr un objetivo mayor, que es que salga de esa red, que no vuelva a caer en esa red, porque en muchos casos volvían a caer, y que cambie realmente la trayectoria de su vida, que transforme su realidad. Bueno, Noé, muchísimas gracias por compartir tu proceso de producción de tesis, a todas, gracias por haber sido parte de este conversatorio en el que estamos muy emocionadas. Ahí leíamos los mensajitos en el grupo de la cátedra, Paula también nos escribía, de alguna manera a todas nos moviliza mucho escucharlas, poder reconstruir sus propios procesos. Y bueno, por ahí con Tami fuimos haciendo algún punteíto de algunas cosas que nos gustaría recuperar, al que les invitamos que se sumen, que nos vayamos cortando por ahí. Ahora sí tenemos unos minutitos, bueno, ya estamos en hora, pero un ratito de cierre por ahí para hacerlo sí más dialogado. En primer lugar, me gustó mucho encontrar en sus relatos esto de problematizar la intervención, problematizar la práctica, problematizarse a ustedes mismas en diálogo con los prejuicios muchas veces que nos atraviesan de la vida cotidiana, darnos cuenta que esos prejuicios también nos atraviesan a nosotras, profesionales en formación, y también, si bien siempre es como mucho más dicho esto, ¿no?, de problematizar la intervención, problematizar la práctica, también problematizar las categorías conceptuales que leemos, también problematizar a los autores. Cuando de repente lo que yo estoy leyendo no me está dando respuesta a lo que me estoy preguntando, ¿no? Entonces esa rueda que se empieza a mover es problematizadora, es crítica, es reflexiva y forma parte de los procesos, ¿no es cierto?, de nuestras producciones. Que siempre, también rescato esto que ustedes todas fueron diciendo de lo situado de esas producciones. En este sentido, por ahí dándole un hilo conductor con lo que venimos trabajando en los demás conversatorios, esta cuestión de lo situado, de la producción de nuestros conocimientos, que por ahí muchas veces son tildados de no ser tan científicos, porque no son generalizables, no son universales. Entonces, bueno, esta disputa que damos desde nuestro lugar a esas categorías que nos intenta imponer la ciencia moderna y cómo fue concebida, ¿no?, de la mano del positivismo y demás. Entonces, recuperar estos espacios como espacios muy ricos para producir conocimientos que también aporten a la transformación de la realidad y que también aporten al diseño de estrategias de intervención, ¿no?, o a nuevas preguntas de investigación en esta cuestión de por ahí tomar todas las aristas que tiene nuestro ejercicio profesional. Y después, bueno, yo por último, no tan último, recuperaba el lugar de la pregunta, el lugar potente de la pregunta que guía nuestros procesos de investigación y también nuestros procesos de intervención, esta posibilidad de repreguntarnos todo el tiempo, esto que decía Noé a lo último, incluso repreguntarnos en la ausencia, incluso repreguntarnos este lugar de registrar las incomodidades que vamos transitando, ¿no es cierto? Carla y Cami decían, bueno, esta idea de poder retrucar cuando nos dicen, no, se embarazan para cobrar la asignación. Bueno, ¿yo qué tengo para decir ahí, no? Porque era un poco todo el tiempo
como registrar esas incomodidades y poder dar respuesta a esas incomodidades o que motoricen procesos de búsqueda y de comprensión que tengan en cuenta a los actores que son, en definitiva, los protagonistas de esa, ¿no? Los que se llevan, digamos, esa connotación negativa, digo, las mujeres de las que se piensa que se embarazan para cobrar la asignación, bueno, nosotras poder recuperar esos lugares y esos territorios subalternizados. En ese sentido, me parece recontra importante el lugar de la escucha amplia para con los sujetos que trabajamos. Esto de que bueno, es un poco un spoiler porque yo lo decía en un videíto que tuve que grabar, que lo van a ver en la clase, en la hoja de ruta, pero esto de escuchar lo inaudible, ¿no? Que siempre recuperan Silvana Martínez y Juan Agüero, es, nada, estar abiertas a la escucha y no intentar tampoco interpretar porque si no corremos el riesgo de una sobreinterpretación en el momento en que estamos en esas entrevistas, abrirnos para comprender del modo más amplio que podamos el modo de ver el mundo de esos sujetos con los que trabajemos. Y en esto último, y ya le dejo la palabra a Tami, que decía, no, me quedé pensando en el recorte, en que muchas veces decimos, yo creo que debe ir acompañado por ahí ese recorte de un recortemos y profundicemos, ¿no? Porque es un recorte para meternos profundamente en un problema, para lograr, para intentar comprenderlo, para intentar contemplar todas las voces que tienen algo para decir en ese problema. Así que bueno, nada, yo re contenta de haberlas escuchado, agradecerles, le dejo la palabra a Tami, ahí vi en el chat que había unas cosas que no llegué a leer, así que ahora las leo. Gracias, Lucy. En realidad, y en síntesis, comparto todo lo que Luli estuvo diciendo. Yo también me he hecho algunas anotaciones bastante similares. Voy a decir algunas brevemente y después me gustaría que si ustedes quieren y les parece bien escucharlas y bueno, hacer algunas reflexiones finales, de lo que quieran contar de lo que conversamos hoy. Y de otras cosas también que quieran traer a colación de toda esta experiencia, porque también vale decir que, bueno, no sé, Gaby se recibió por ahí un poco antes, Noelia se recibió el año pasado, son como diferentes también momentos, etapas de nuestra misma carrera, ¿no? También de cómo las instituciones también, y creo que hoy trajeron mucha colación en relación a eso, cómo atraviesa el Estado, las políticas públicas, las instituciones. No es lo mismo producir conocimiento en un momento que en otro. Entonces creo que esas cuestiones son sumamente valiosas y aportan y suman a la discusión. Y yo lo que noto de los comentarios que han hecho en el Facebook, los y las participantes, los participantes, es esto de querer recuperar esos trabajos de ustedes para retomar. O sea, leerlos o tomarlos como un puntapié para trabajar algunas cuestiones que se están pensando o que están necesitando profundizar. Así que creo que siempre es un medio para. Comparto con Luli lo que decía en relación a la posibilidad de generar conocimiento situado. Claramente, más allá de las formas que cada investigación, estilos, ¿no? Características que hayan tenido sus investigaciones, sus tesis de grado y después los siguientes trabajos de investigación que le han sucedido, se rescata la posibilidad de pensar un problema social a partir de un contexto, y ese contexto hace preguntas, nos interpela, como decimos habitualmente, nos genera cierta incomodidad, nos quita el sueño, nos genera un montón de situaciones que nos plantean como profesionales seguir indagando ahí y buscar contenido, buscar respuestas, discutir con los autores, que es otra de las cosas que salieron, y compartir materiales, trabajar con otros, que era también otra de las cuestiones que conversábamos en el día de hoy. Bueno, la investigación no es un trabajo solitario, no es un trabajo que hago yo sola, que leo, estudio y escribo, sino que muy por el contrario tiene que tener una territorialidad,
¿no? Tiene que tener un lugar físico donde yo puedo, de donde yo puedo trabajar y obtener conocimiento. Es con otros en el sentido que comparto los saberes, comparto los materiales, comparto las discusiones. Uno no debe o no debería investigar para poder producir conocimiento y quedárselo en su casa, en un papel o en un libro que se publique, sino todo por el contrario, que sirva para discutir, para generar más preguntas, para problematizar y para ponerlo al servicio, obviamente, de quienes nosotros con quienes estamos trabajando. Así que, y hay una cosita más con respecto de lo de las ausencias, decía Noelia. Me quedo con eso que Noelia plantea, y yo pensaba que muchas veces no, y esto lo decimos bastante en supervisión cuando se hace la supervisión institucional, muchas veces tenemos las ideas de, bueno, de ir a un lugar idealizado, ¿no? De, bueno, en ese lugar voy a aprender determinadas cosas, voy a conocer, quiero ver cómo la trabajadora social o el trabajador social hace esto, de lo otro, desarrolla de esta manera, y muchas veces nos encontramos que hay cosas que no suceden. Porque no suceden porque por ahí en ese momento histórico no pudieron darse, porque hubo alguna cuestión institucional, política, económica, coyuntural que no lo permitió, o simplemente porque no estaban dadas las condiciones quizás para que eso suceda. Entonces yo siempre me quedo con esta reflexión de que a veces no solo aprendemos de lo que ocurre, sino que muchas veces también aprendemos de lo que no ocurre. Y esto que no ocurre en términos de ausencia, como lo decía Noelia, es el puntapié para poder preguntarnos cosas, necesitar investigarlas y necesitar producir conocimiento a partir de eso. Así que bueno, no sé, quiero, si les parece bien, que ustedes nos digan qué les pareció, si quieren hacer algún aporte más, la que tenga ganas siquiera. Mientras tanto les digo, yo no sé si me siguen escuchando, pero les digo que están mandando saludos por todos lados, de todos los lugares del país donde nos van escuchando y van viendo, y agradecer la participación de ustedes y todo lo que han compartido de sus experiencias. Yo remarco y tomo lo de Luli, que dijo esto de recorte, para profundizar. Me parece que con esto tenía que ver, ¿no? Con esto de, en particular, viví mi práctica en la carrera de supervisión con el taller de sistematización. No me acuerdo, Tami, si fue el primer año que se hizo el taller de sistematización en ese momento. Y en mi caso me ayudó un montón esto de, yo la hice sola, elegí investigar y hacerla sola, pero en el taller, dividido por las áreas, me ayudó mucho a conversarlo con el otro y a llevar todas estas dudas, todas estas preguntas, todo esto que a mí me hacía ruido, al hacerla sola a la tesis, poderlo compartir con otro que, como nos dividíamos en área social, educación, judicial, los campos, me ayudaba mucho el llevar todo eso que me iba surgiendo y todas esas dudas, poder compartirla con algo que por lo menos sea del mismo campo. Cada uno estaba haciendo una tesis o una investigación, un acercamiento de distintos temas y de distintas cuestiones, pero el poder ponerlo en palabras y charlarlo en el otro y poder compartirlo en el taller, yo me iba con respuestas y me iba con producción. Y creo que cuando terminó el taller de supervisión, el año, me quedé con el anteproyecto de mi tesis, que era un montón, a la nada misma, y al no saber qué hacer y qué investigar y qué investigar de ese tema, me había quedado con algo que en ese momento para mí, que había dejado la universidad y después retomé, me aferré a eso y con eso seguí avanzando el año próximo, y a partir de ahí utilicé eso como guía para lo que luego fue mi tesis, lo que presenté. Entonces, me parece que quería retomar lo que había dicho Luli, que era este recorte, pero para profundizar, ese recorte para saber más, ese recorte para meterme más en la cuestión y sacar más jugo de eso que a mí me hace ruido, y de ese tema que o conozco mucho, conozco poco, pero lo podía desarrollar de otra manera, y fue también
acompañado desde el taller de sistematización en este año. Sí, yo, Gracias, perdón, Nube. también quería decir algo un poco que me quedé pensando de lo que dijo Luli, que a veces como que el sistematizar se ve como que es una tesis de menor calidad, entre comillas, y me parece que un poco al contrario. Creo que en las tesis, y también hablando entre nosotras, y creo que a la gente que nos está escuchando le pasa un poco lo mismo, creo que a veces las tesis donde uno sistematiza la realidad y la ve como un poco después de que pasó un tiempo, puede llegar a ver los cambios sociales que se dieron en la realidad, de cómo, no sé, fueron contando que hay cosas de los planes que ya no están más, o cómo el centro de referencia, en mi caso, fue cambiando un poco su estructura. Eh, Creo que al contrario, que todas las tesis que hablan un poco de la realidad social permiten entender cómo son los cambios, cómo evoluciona, cómo fueron cambiando las políticas, cómo fueron cambiando un poco las visiones, las ideologías, las concepciones. Al contrario, lo que es súper enriquecedor también hacer una tesis desde este lado, porque permite un poco comprender la evolución social y la evolución de las cosas que van pasando. Así que por lo menos para mí fue muy interesante, y también viéndolo ahora y pensándolo y reflexionando sobre mi propia tesis, ver cómo todo el tema de género cambió tanto en los últimos años. Así que es algo, por lo menos para mí, espectacular y lindo para resaltar también. Sí, yo en eso estoy de acuerdo y con lo que dicen ustedes. No, bueno, en principio quería decir, bueno, esto de compartir la tesis y dialogar con otra persona, a ver, el hecho de hacerla sola también para mí es totalmente valorable porque creo que es un esfuerzo doble, pero también el hecho de haber compartido, no porque Cami sea mi amiga, sino por el hecho de poder dialogar todo el tiempo con otra persona, debatir las ideas, tal vez había una idea que las dos teníamos pensando en abstracto y no la podíamos llevar a lo concreto, y dialogarlo constantemente nos ayudó muchísimo para eso. La realidad es que nuestra tesis es el día de hoy que nos sigue interpelando porque todo el tiempo nos pasa que leemos una noticia, vemos algo que sucede, un cambio, algo que pasa socialmente, y enseguida decimos, che, en la tesis hubiera pasado tal cosa, o lo relacionamos de esta forma, y seguimos resignificando esos conceptos que nosotros hace ya nos sí, y siempre decimos, manifestamos Siempre nos nuestras ganas de seguir queda algo haciéndolo. para seguir. Sí, pero porque vemos que, como decía Mica, constantemente la realidad va cambiando y vemos que nos interpela desde ese lugar. Y yo, por último, nada más, quiero recuperar esto de que veo de que la cuestión de género nos está atravesando a todas, por lo menos todas las que conversamos ahora, la cuestión de género nos atraviesa, y está buenísimo esto de poder cuestionarnos. Me parece que a ver, es una problemática que siempre existió, lo que pasa es que ahora la estamos poniendo sobre el tapete, y es muy interesante poder conversarlo y, bueno, charlarlo con otras mujeres. Y decirles que acá en España parece que no, porque muchas veces tenemos ese concepto hegemónico de primer mundo que no existe, porque es una tontería, pero bueno, y la realidad es que la cuestión y las problemáticas de género están totalmente vigentes como en Argentina, y está muy bueno el hecho de poder intentar deconstruir todo el tiempo y bueno, que se caiga el patriarcado en algún momento, ¿no? Así que bueno, eso. Yo para decir de que nada, primero siempre hablamos con Cari, y hablo por las dos porque siempre lo decimos, de que nos enorgullece haber hecho una tesis que haya contemplado todo lo que es género, porque bueno, uno dice por ahí 2015, bueno, no fue hace tanto, pero sí, en realidad en 5 años cambiaron mucho las cosas y bueno, vamos creciendo un montón. Y bueno, nosotros creo que lo que más siempre nos interpeló y nos chocaba mucho era esto de que hablamos de los conceptos tan dolorosos que hay con respecto a la mujer. Bueno, a nosotros nos tocó desde este lugar, desde por ahí, desde lo que se habla de las políticas sociales que somos protagonistas las mujeres. Y bueno, y esto de poder eliminarlo, de tratar de, cuando caes en la realidad, y esto lo importante de sistematizar, de que palpás esa realidad y ves que son preconceptos muy, muy dañinos, muy crueles, y cuando ves la realidad no, o sea, están tan alejados de lo que se dice, de lo que se difama, de esto que dice Luli, de la vida cotidiana que se reproduce, y cuando hablas con esas personas que son las protagonistas, muy alejado todo, todo, así que bueno, ojalá podamos seguir cuestionando, criticando y creciendo. Gracias, Cami. También retomar un poquito lo que se estuvo hablando, esto de lo importante de que es el poder reflexionar con el otro sobre lo que uno está re valioso, lo de Noelia que lo hizo sola, ¿no? Pero
esto de traer todo el tiempo una cosa, otra, y poder ir cambiando y modificando. Y también nos pasó el hecho de que nosotras, la práctica supervisada fue en 2012, defendimos en 2015, pasó mucha agua bajo el puente. Entonces, una vez cuando nos propusieron modificar o publicarlo, veíamos o sentíamos que tantas cosas habían cambiado, que hasta nos parecía desactualizado lo que estábamos proponiendo, que es lo del libro. Más cuando nos tocó atravesar posteriormente un periodo de políticas públicas tan distintas, donde parecía que los derechos se desvanecían, donde todo lo que valorado en nuestra tesis ya no existía prácticamente. Bueno, se han empezado a recuperar, pero cómo es cierto que esto de que se va modificando y al que uno proponga una cultural, siempre se va a ir se va a ir modificando, se va a ir ayornando con el contexto. Sí, lo que decís a mí de que sean como puntapié inicial para otras ocasiones también está genial, porque hoy yo agarro la tesis, la leo, y por ahí digo, ay, me quiero matar, me encantaría seguir profundizando en un montón de aspectos que por ahí, por ejemplo, hoy leí el presi que habíamos hecho en ese momento, y leí la palabra niño, y ya con eso, viste, me hizo como pusimos niño, y ¿entendés? Como eso un montón de cosas que decimos por ahí, el que lo lee estaría bueno profundizando y abrir nuevas investigaciones. De hecho, ponemos al final de nuestro trabajo que son más las dudas con las que uno se queda que las certezas, y todo eso da camino a nuevas investigaciones o querer ampliar un poco más. Es nuestro aporte a los cambios que se han ido dando. Y súper agradecidas también porque con esto todo el tiempo seguimos aprendiendo de cosas ricas que nos encanta, la verdad. Y también retomar esto, no sé cuál de ellos había hablado sobre la importancia del plan de tesis, cómo te organiza cuando vos sos estudiante y ya más o menos si vas a hacer una sistematización como fue la de nuestra, el formar un buen plan de tesis organiza muchísimo el trabajo que uno quiere hacer, al margen de los cambios que va haciendo sobre la marcha, que van surgiendo por las distintas cuestiones que uno se va planteando, pero organiza muchísimo. Y eso es para tenerlo bien presente los estudiantes. Tengo entendido que ahora ya terminan su cursada con un plan de tesis, que eso se ha ido mejorando. Somos de la prehistoria nosotros hicimos TFI, que igual un montón, el TFI te llevaba un montón de tiempo, pero también fue organizador y un disparador para armar la tesis. Sí. Sí, el trabajo final era un trabajo que después de mucho tiempo nos dimos cuenta que no abonaba la construcción como nosotros pensábamos de poder pensar un proyecto de tesis. Y Romina Rampoldi Aguilar, compañera de la cátedra, dijo, ¿qué estamos haciendo? Tendríamos que trabajar el anteproyecto del plan de tesis con los estudiantes de quinto año y trabajar en ese sentido y acompañar ese proceso. Y entonces así fue. Con la propuesta de Romina, la retomamos Paula enseguida agarró el guante, como quien dice, y dijo, bueno, vamos a empezar a pensar. Y bueno, y hemos recorrido algunas idas y vueltas con esto, ¿no? Y cada vez, obviamente, hay que ir modificando cuestiones, pensando nuevas características, porque, bueno, obviamente, institucionalmente algunas cosas van cambiando, las políticas también. Pero bueno, nuestro plan de estudios plantea que tenemos que tener una tesis de grado y en ese camino estamos y trabajamos en pos de poder acompañar al menos una parte del proceso, ¿no? Porque después cada uno resuelve y va buscando los caminos, va continuando los caminos que necesita recorrer, pero por lo menos un tramito acompañamos en esa instancia. Así que bueno, gracias. Gracias. Gabriela, si puso algo en el chat o... no, están hablando de la tesis y después vamos a pasar los materiales. Gaby, Bru, ¿querés hacer algún comentario al final? Y nos vamos despidiendo. No, bueno, muchas gracias por la participación.
a todas. Bueno, dar cuenta también de cuáles son las acciones que se están haciendo, que se hicieron en estos años también. Y por último, está bueno también destacar el lugar y el rol de los directores y los codirectores, las directoras y las codirectoras. Que no es algo que esté regulado, ¿no? Y que es también importante. En lo posible, yo creo que un poco por la experiencia, creo que lo mejor es siempre ser pares, directora, codirectora, director, codirector, para, a veces lo que sucede es que se complementan, ¿no? Tal vez el codirector, la codirectora sabe, está más formado en, no sé, el área específica de trabajo y el otro está más formado o metodología que se utiliza en esa investigación. Entonces está bueno empezar, me parece, en duda, porque el proceso a veces lleva más de un par de meses, a veces se extiende por una y parece que las duplas acompañan mejor. Así que eso me parece que está bueno sugerirlo. Y también trabajar en dupla, ¿no? Investigación, siempre tratado de proceso de trabajo colectivo, me parece que también contribuye al pensamiento crítico y a la reflexión sobre los temas de trabajo. Así que bueno, solo eso y muchas gracias a todas. No, gracias a vos. Bueno, les reiteramos el agradecimiento en nombre de toda la cátedra, ¿sí? Y también, bueno, les agradecemos a quienes hoy nos acompañaron acá en el conversatorio, a quienes nos acompañaron por el Facebook, a nuestros compañeros de cátedra y compañeras de cátedra. Y bueno, y seguramente nos seguiremos encontrando, siempre esos espacios habilitan más preguntas y nuevos contactos y nuevos proyectos también. Así que nos seguiremos viendo, encontrando y conversando. Fue re lindo verlos a todas. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao, cuídense.